Entonces, ahora sí, damos inicio a nuestro encuentro internacional de avances en psicología clínica. Cambié un poco el orden de los temas que vamos a dar que veremos estos 4 días. Entonces, iniciamos hoy con una psicología clínica que no se enfoca en el síntoma. Avances en neurociencias de las emociones es lo primero que vamos a hablar hoy. Enfoque en la raíz del problema, lo que causa un trastorno psicológico y la relación entre los síntomas, las emociones dolorosas y las necesidades sociales. Eh, Hoy me comprometo a que van a cambiar la perspectiva de la psicología clínica. Hoy les, mi promesa para ustedes es que les voy a presentar algo que es muy novedoso, que es muy bueno y que sí que les va a cambiar la perspectiva de la psicología clínica. Vamos a ver si cumplimos el objetivo. Mañana 24 de marzo hablaremos sobre los avances en análisis funcional, o sea, vamos a hablar de la terapia basada en procesos. eh, También muy reciente, es lo más reciente en la psicología clínica, actualización del análisis funcional aplicado al trabajo clínico contemporáneo, evaluación basada en procesos para organizar la comprensión del caso, o sea, vamos a hablar también de formulación del caso clínico y criterios para conectar antecedentes, funciones, contextos y mantenimiento de repertorios problemáticos. El miércoles 25 de marzo, avances en estrategias de intervención. Vamos a hablar sobre los criterios Turing, los criterios científicos que según la APA, la Asociación Americana de Psicología, rigen las terapias actuales, terapia basada en necesidades sociales y técnicas ya clínicas, externalización del pensamiento como recurso clínico, distanciamiento cognitivo, de fusión cognitiva para ampliar flexibilidad psicológica. Y finalizamos este evento el jueves 26 de marzo, siempre vamos a estar a esta misma hora, con nuestro entrenamiento en habilidades clínicas del Centro Europeo de Formación en Psicología. Mi nombre es Leonardo Prieto, yo soy psicólogo clínico, yo tengo una doble maestría en psicología clínica y de la salud y una maestría en sociología de la Universidad de los Andes aquí en Colombia. Estoy certificado en PrEP y en estrategias de prevención de la violencia en relaciones afectivas. Estoy certificado en diseño curricular y lenguaje corporal y lectura del rostro. Estoy certificado en terapia familiar y de pareja en clave emocional y lenguaje verbal y no verbal. Certificado en manejo creativo de las emociones y terapias de tercera generación, terapia de aceptación y compromiso, terapia centrada en la compasión, psicoterapia analítica funcional, mm, terapia experiencial profunda, fue uno de los últimos cursos que hice, y el último diplomado que hice en psicología clínica basada en evidencia en la Pontificia Universidad Javeriana de acá de Colombia, donde también fui profesor bastantes años, fui profesor en la Javeriana, fui asesor de trabajos de grado y después me ascendieron a director de trabajos de grado en esta universidad. Fui fundador de Fundación Psicólogos Asociados de Colombia y soy actualmente el director académico del Centro Europeo de Formación en Psicología, porque me voy a vivir a España y había que buscar trabajo allá. No, mentiras. No, mentiras, me van a regañar. Eh, um, He sido docente invitado en varios países de Latinoamérica, conferencista y ponente en congresos internacionales de psicología, siempre intentando estar al lado de los pioneros de la psicología en Latinoamérica. Quienes son, por ejemplo, de República Dominicana, saben perfectamente quién es este hombre. Invitado a programas de radio y televisión
Y estoy muy emocionado de tener a tantos países acá y de compartir con ustedes pues algunas de las técnicas y terapias más efectivas que he aprendido a lo largo de mi carrera y pues que más han ayudado a mis pacientes. Y para hablar sobre los avances en las teorías más recientes sobre las emociones, por supuesto, debemos revisar el trabajo de los neurocientíficos más destacados. Aquí tenemos a Antonio Damasio, profesor de neurociencia, psicología y filosofía en la Universidad del Sur de California. Ya conocen, bueno, quienes conocen a Damasio conocen su teoría del marcador somático. Damasio investiga cómo los procesos emocionales y los sentimientos están integrados con los mecanismos de tomas de decisiones. Este hombre es Jack Pansep, profesor de ciencias biomédicas en la Universidad Estatal de Washington, conocido por su trabajo en la neurociencia afectiva, que explora las bases neuronales de las emociones. Introdujo el concepto de sistemas de emoción primaria en el cerebro. Aquí tenemos a la grandísima Elizabeth Phelps, profesora de psicología en la Universidad de Harvard. Esta mujer estudia la interacción entre emoción y cognición, particularmente cómo las emociones influyen en la memoria y en la toma de decisiones. También ha trabajado extensamente en el estudio de la amígdala. Esta mujer, Lisa Feldman Barrett, profesora de psicología en la Universidad Northeastern, conocida por su teoría de la construcción de la emoción, que sugiere que las emociones no son universales, sino construcciones del cerebro basadas en la experiencia individual y el contexto cultural. Este hombre es Richard Davidson, profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin. Davidson investiga la base neuronal de las emociones y cómo las emociones afectan la salud mental y física. También estudia los efectos de la meditación y otras prácticas contemplativas en el cerebro. A este hombre lo pueden ver, por ejemplo, en Netflix. Hay una docuserie que se llama En pocas palabras. Quienes tienen Netflix, váyanse a ver estos documentales en pocas palabras y busquen mindfulness. Mindfulness, creo que el capítulo de él se llama o meditación o mindfulness o algo así. Allí lo entrevistan, allí este hombre habla un poco de su trabajo. Todos estos neurocientíficos han hecho contribuciones significativas al entendimiento de pues, cómo el cerebro procesa y regula las emociones, ofreciendo perspectivas valiosas que complementan el trabajo de Joseph Ledoux. Este hombre es Joseph Ledoux, es el papá de todos estos anteriores, es el neurocientífico más reconocido por sus investigaciones sobre las bases cerebrales de la emoción y la memoria. Es profesor en los departamentos de psiquiatría y psiquiatría infantil y adolescentes en la New York Launch Medical Center y es fundador del Emotional Brain Institute. Ledoux, digamos que ha sido pionero en el estudio de los mecanismos neuronales subyacentes al miedo, a la ansiedad, desafiando la visión tradicional de que las emociones están innatamente programadas en los circuitos subcorticales del cerebro. En lugar de eso, su investigación sugiere que las emociones son estados de orden superior que se procesan en los circuitos corticales, integrándose con otras señales neuronales para formar experiencias emocionales conscientes. Am, a ver, un momento, a ver si lo logro. A ver, en Amazon Prime hay un documental muy interesante sobre Joseph Ledoux. Para quienes tienen Amazon Prime, les recomiendo encarecidamente que se lo vean.
Aquí les muestro un poco el tráiler, se llama Neurociencia y Emociones, la vida, trabajo y música del doctor Joseph Ledoux. Eh, Miren, aquí está, ahí está diciendo que nació en Luisiana. Ahí está. Bueno, creo que no lo deben estar escuchando, o si lo están escuchando en inglés. Ahí está diciendo que el papá era carnicero. Eh, ahí estaba contando. Pues el trabajo de él cuando era muy pequeño era, bueno, le disparaban a la vaquita, a una vaca en el cerebro, y el trabajo de él era sacarle del cerebro la bala, y pues que desde allí se empezó a interesar pues por todo lo que tiene que ver con el cerebro. Entonces, bueno, este documental es bien chévere. Véanselo. Y bueno, pues la comprensión científica de las emociones pues ha evolucionado radicalmente en las últimas décadas. Tradicionalmente, emoción y razón se consideraban procesos opuestos, ¿sí? El corazón emocional y la mente racional. Sin embargo, los avances en neurociencias de las emociones pues han demostrado que esta dicotomía es engañosa. Las investigaciones más recientes en neurofisiología revelan que los circuitos cerebrales de la emoción y la cognición están profundamente integrados, influyéndose mutuamente desde los niveles más básicos de percepción hasta las decisiones más deliberadas. Lejos de funcionar en esferas separadas, la emoción y la razón emergen de redes neuronales interconectadas. La evidencia neurocientífica contemporánea desmonta ese antiguo mito de que el cerebro tendría centros emocionales aislados de las áreas cognitivas superiores. Por ejemplo, estudios de Elizabeth Peltz muestran que los mecanismos neuronales de la emoción y la cognición están entrelazados desde las primeras etapas sensoriales hasta el razonamiento. Entonces, esto significa que incluso funciones consideradas racionales, como la toma de decisiones, la memoria consciente, involucran componentes emocionales a nivel cerebral. De hecho, hoy la mayoría de teóricos sostienen que la distinción rígida entre cognición y emoción es artificial y es incorrecta, porque ambos procesos operan en un solo circuito integrado dentro del cerebro. Entonces, un apoyo neuroanatómico a esta nueva propuesta, pues es la extensa conectividad recíproca entre la corteza prefrontal y las estructuras límbicas, como la amígdala. Entonces, la corteza prefrontal tradicionalmente asociada a funciones ejecutivas y racionales. Participa activamente en procesos emocionales y a su vez la amígdala se comunica con regiones corticales modulando cómo percibimos y cómo recordamos la información. Richard Davidson, a quienes le dije, quien les decía que busquen en Netflix, destaca que la corteza prefrontal, ventromedial y orbitofrontal colaboran con la amígdala para incorporar valoraciones emocionales en la toma de decisiones y controlar la intensidad de las reacciones emocionales. Entonces, la neurofisiología actual pinta un cuadro donde razonar implica sentir y sentir implica procesar información en un ciclo inseparable dentro del cerebro. Además, la investigación actual pues ha demostrado que las etiquetas de un cerebro emocional separado del cerebro cognitivo son obsoletas.
el concepto popular que dividía el cerebro reptiliano, instintivo, lo dividía de un sistema límbico emocional y una neocorteza racional, pues ha sido refutada por la genética molecular y la neuroanatomía comparada. Entonces, pues todos los mamíferos comparten un plan cerebral unificado y no existe una capa exclusivamente emocional separada de una capa racional. Lisa Feldman dice que el cerebro no funciona como un mosaico de piezas independientes, sino más como una red masiva en la que prácticamente cualquier experiencia, sea pensamiento lógico o emoción, activa múltiples regiones simultáneamente en el cerebro. Por tanto, pues biológicamente la razón y la emoción operan en los mismos circuitos interconectados, y las diferencias entre pensar y sentir son más de grado y contexto que de localización cerebral. Um, este artículo que se llama Representaciones neuronales distribuidas de amenazas condicionadas en el cerebro humano revela cómo el cerebro humano procesa y responde a estímulos amenazantes condicionados. Este sistema de amenaza, eh, ¿qué es el sistema de amenaza que utiliza, por ejemplo, Paul Gilbert de la Compassion Focus Therapy? Quien conoce la terapia centrada en la compasión, pues sabe que estoy hablando de Paul Gilbert y colegas. Pues para mí uno de los mejores psicoterapeutas que tenemos en la actualidad. Eh, bueno, este artículo ofrece una visión integral de cómo el cerebro humano procesa amenazas condicionadas, destacando la importancia de integrar múltiples sistemas neuronales sensoriales y cognitivos. Entonces, las emociones representan o más bien se representan a través de múltiples redes neuronales distribuidas a lo largo de todo el cerebro. Esto incluye no solo las estructuras subcorticales y corticales clásicamente involucradas, como la amígdala, el hipocampo, sino también áreas sensoriales y cognitivas más amplias. Como les decía, emoción y razón no son o están en estructuras diferentes, sino que ambos hacen parte de un solo proceso. Este libro que se los enviamos a los grupos de WhatsApp, después de revisar una amplia gama de estudios existentes sobre cognición y emoción, Ledoux y Brown concluyen que la arquitectura de las emociones tiene más que ver con el proceso que con la estructura cerebral. Ellos dicen que las emociones y la cognición son tipos de información procesados por circuitos corticales en la corteza cerebral o red cortical general de cognición que se conoce como la teoría de orden superior de la conciencia, que es lo que viene a explicar este libro, eh, que, bueno, este libro nos faltaría enviárselo al último grupo que se formó en WhatsApp. No se preocupen que se los vamos a enviar. Entonces, qué errores conceptuales, qué errores categoriales, qué errores en la psicoeducación de las emociones estamos cometiendo con nuestros pacientes actualmente que llevan a empeorar el sufrimiento de la persona y que la persona termine abandonando el proceso psicoterapéutico. Esa es una pregunta muy importante para hacernos. Otra pregunta súper importante, pues, ¿qué le pasa al psicólogo que no conoce las nuevas investigaciones y que no se mantiene actualizado comparado con los psicólogos que sí avanzan a medida que las investigaciones científicas avanzan y que se mantienen actualizados, ¿no? Por eso este pequeño evento de actualización. Este, perdón, este recuadro que lo encuentran en el libro eh, nos habla de este modelo viejo tradicional, el Steak Russian Doll, que se podría traducir como muñecas rusas apiladas, que sugiere que una organización
o que hay una organización jerárquica en el cerebro en el que cada reino está contenido dentro del siguiente, ¿no? Es decir, de manera estricta y secuencial, ¿no? El reino biológico se encuentra en el interior, el neurobiológico lo envuelve, el cognitivo contiene al neurobiológico y finalmente el consciente encierra los otros tres. Por otro lado, en el modelo de Edwin Realms of Existence, que se podría traducir como reinos entrelazados, los cuatro reinos, biológico, neurobiológico, cognitivo y consciente, se entienden como dimensiones interdependientes y dinámicamente interconectadas. Entonces, según Ledoux, las emociones no surgen de un solo sistema cerebral, sino de la interacción de cuatro niveles independientes. El biológico, que son procesos celulares y fisiológicos que sustentan la vida, el neurobiológico, que son estructuras subcorticales que permiten respuestas automáticas, el cognitivo, que son interpretaciones, juicios y modelos mentales que organizan la experiencia, y el consciente, que es la capacidad de experimentar el mundo y a uno mismo de manera subjetiva. Entonces, en lugar de imaginar estos reinos como capas jerárquicas, como muñecas rusas, Ledoux propone un modelo de reinos entrelazados donde cada nivel influye y es influido dinámicamente por los demás. Las emociones no son simples reflejos automáticos ni descargas corporales, son procesos evaluativos que integran percepción, memoria, lenguaje, autoconciencia, permitiendo a la persona interpretar la relevancia personal de un estímulo, de un evento, de una situación. Entonces, cuando sentimos miedo, por ejemplo, el cerebro evalúa la situación integrando recuerdos, lenguaje y la representación de sí mismo en ese contexto. La capacidad cognitiva permite interpretar información proveniente tanto pues, del entorno externo como del interno, los estímulos interoceptivos, por ejemplo, facilitando la adaptación y la toma de decisiones en ese momento. Entonces, la emoción orienta la razón en lugar de sustituirla o de ser algo diferente. Aunque las emociones son pues construcciones cognitivas conscientes, pues no podemos tampoco ignorar los circuitos de supervivencia subcorticales, la amígdala, el hipotálamo, la sustancia gris, que generan respuestas rápidas ante amenazas. ¿Sí? Lucha, huida o el freezing, la congelación cuando uno tiene miedo. Entonces estos circuitos pues no producen emociones conscientes por sí mismos, son respuestas adaptativas que al ser interpretadas por la corteza prefrontal se convierten en experiencias subjetivas, ¿sí? Como miedo, pánico o ansiedad. Para experimentar una emoción como tal, pues no basta con la activación de un circuito de supervivencia. Se requiere un lenguaje emocional para nombrarlo sentido, una memoria que compare la situación presente con experiencias pasadas, una representación del yo como sujeto que siente y una red cortical que integre y dé significado a la experiencia. Entonces, según Ledoux, pues la conciencia emocional es una forma de memoria de trabajo autorreferencial. ¿Sí? El sujeto se representa a sí mismo sintiendo algo en un contexto determinado, en una situación. ¿Sí? Lo que se conoce como autonoesis. Entonces, Ledoux introduce el concepto de esquema emocional como un modelo mental no consciente que organiza recuerdos, vocabulario, sensaciones, creencias culturales sobre una emoción determinada. Por ejemplo, el esquema de miedo puede incluir recuerdos de peligro, palabras como terror, nerviosismo, sensaciones físicas como sudoración, tensiones musculares y creencias sobre qué significa sentir miedo, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Entonces, estos esquemas funcionan como atajos cognitivos que nos permiten categorizar la experiencia emocional. Cada persona desarrolla sus propios esquemas a partir de su propia historia, ¿sí? En su contexto y desde su lenguaje, por lo que, pues, aunque compartamos palabras,
la tristeza o el miedo o, ¿sí? de uno no es igual a la del otro. ¿Sí? O, por ejemplo, hay psicólogos que hablan de necesidades emocionales, pero esto es un error porque las emociones no son necesidades que hay que satisfacer, como el hambre, por ejemplo, sino evaluaciones que nos informan de una necesidad insatisfecha con una persona en una situación específica. ¿Sí? La necesidad no es una emoción, más bien la necesidad nos informa de una necesidad insatisfecha. Ahora, fíjense cómo todo está integrado. Aquí quiero hacer un ejercicio para que puedan apreciar cualitativa y fenomenológicamente qué es la sensación de sí. ¿Mm? Entonces, voy a decirles dos frases incompletas y cada uno piense la respuesta con lo primero que aparezca en su mente. No vayan a escribir las respuestas en el chat. Quienes están en YouTube, no vayan a escribir en YouTube. Quienes están en la sala de Zoom, no vayan a escribir las respuestas en la sala de Zoom. Esto es personal e intransferible. Entonces, voy a decirles dos frases incompletas y cada uno piensa la respuesta, como les digo, con lo primero que aparezca en sus mentes. No lo piensen mucho porque lo filtran. Por ejemplo, todos los elefantes son grandes, ¿sí? Entonces, les digo la primera frase y ustedes la completan con lo primero que aparezca. Primera frase. En el fondo siempre me siento. Segunda frase. Desde que recuerdo, siempre me he sentido. Identifiquen la cualidad emocional de su sensación de sí, de su emoción. Esa respuesta que escribí, que pensaron, ¿esa respuesta fue pletórica o fue dolorosa? Si fue pletórica, si fue una buena respuesta, una respuesta, sí, una buena respuesta buena, una respuesta feliz. Entonces ustedes son de esos privilegiados que han tenido relaciones primarias vinculares nutricias y probablemente relaciones vinculares posteriores bastante buenas. Si por el contrario esa respuesta fue dolorosa, si por ejemplo se han sentido débiles, feos, pequeños, incompetentes, quizá pertenecen a la mayoría de gente, pues que hemos tenido problemas en nuestras relaciones vinculares primarias y posteriores. Fíjense cómo esa sensación de sí es una experiencia emocional y cognitiva, que es lo que determina la manera en que nos vinculamos con los otros. Quien se siente débil no se va a sentir motivado a enfrentar desafíos que cree que no puede afrontar y por tanto mantiene su debilidad. O quien se siente feo, eso me pasó a mí toda la vida, sí, poco atractivo, no se ve motivado a acercarse a alguien que le atrae y por eso se aísla. Al no valorar su propia necesidad, mantiene su síntoma. Entonces, la sensación de sí es el núcleo del problema y es lo que hay que transformar para provocar cambios radicales y profundos en nuestros pacientes, en nuestros consultantes. Y esto se hace entendiendo la ecología de las necesidades relacionales. Entonces, aquí aparece un problema importante. Muchos modelos psicoterapéuticos trabajan sobre los síntomas, trabajan sobre la ansiedad, sobre la depresión, eh, sí, se enfocan en la emoción, ¿sí? Pero no necesariamente sobre los sistemas que los generan. Y esto hace que en algunos casos el cambio clínico del paciente pues sea parcial o sea inestable, ¿vale?
Entonces, primero miremos qué es una necesidad. La necesidad en biología se define como un estado de desequilibrio o carencia en un organismo que impulsa una respuesta adaptativa para recuperar el equilibrio homeostático. Perdón la redundancia, el equilibrio o para recuperar la homeostasis, ¿no? Este concepto está vinculado con las condiciones pues, esenciales para la supervivencia y el funcionamiento óptimo del organismo, tales como el acceso a nutrientes, agua, oxígeno, reproducción y protección frente a amenazas externas. Eh, bueno, la homeostasis. La homeostasis es el proceso mediante el cual un organismo mantiene un estado interno estable y equilibrado, cuando yo estoy en paz, ¿sí? A pesar de los cambios en el ambiente externo o en las condiciones internas. Entonces, este equilibrio, esta homeostasis, es fundamental para la supervivencia, ya que permite que las células, que los órganos del cuerpo, pues funcionen de manera óptima en un entorno que satisface sus necesidades fisiológicas. Entonces, es un principio que se aplica a tres niveles: la homeostasis molecular y celular, la homeostasis sistémica, así como la regulación de la presión arterial, por ejemplo, o la temperatura corporal, y la homeostasis a nivel del organismo, ¿sí? Coordinando múltiples sistemas para responder a estímulos externos. Entonces, por ejemplo, dentro de una célula del cuerpo humano, pues la célula mantiene su pH estable, eh, pues gracias a bombas de protones y sistemas tampón. Ahí está en homeostasis. El desequilibrio se da con una entrada masiva de iones de hidrógeno, por ejemplo, eh, que acidifica el citoplasma. Entonces, la célula recupera su equilibrio, recupera su homeostasis cuando las bombas de protones y los transportadores de bicarbonato pues expulsan el hidrógeno y restauran el pH. Miremos el hambre, hablemos del hambre. Entonces, fijemos, el hambre es un estado fisiológico y pues obviamente motivacional que se da o emerge cuando el organismo detecta un déficit energético, principalmente a través de señales como la disminución de glucosa en sangre, o cambios hormonales, por ejemplo, aumento de la grelina, eh, o la activación de circuitos en el hipotálamo. Entonces, estas señales no solo informan sobre la falta de energía, sino que generan una experiencia subjetiva de urgencia que orienta la conducta hacia la obtención de alimento. Entonces, yo siento hambre, pasan un montón de cosas, cambios hormonales, etcétera, y a nivel conductual, pues yo busco alimento. Entonces, la ingesta de la comida, pues es la respuesta conductual que reduce este desequilibrio. Entonces, al comer, pues se activan mecanismos de saciedad, eh, mediados por señales como la liberación de insulina, leptina, los péptidos intestinales, que informan al cerebro que el aporte energético está siendo restaurado. En conjunto, el hambre, eh, sí, la ingesta de la comida forman un circuito de retroalimentación que busca restablecer el equilibrio energético del organismo, ¿sí? Entonces yo siento hambre, voy y como y vuelvo a mi homeostasis. Ahora, en todo sistema pueden haber fallos, ¿no? Entonces miremos el fallo en la homeostasis de la comida, de la ingesta. Cuando una persona no come por periodos largos, no logra mantener niveles adecuados de glucosa y nutrientes esenciales. Pues eso ya lo sabemos. Entonces se produce la hipoglucemia, lo que lleva a síntomas como mareo, debilidad, irritabilidad, sudoración fría. Si este estado persiste y la persona deja de comer, pues se presentan ya convulsiones, la persona puede entrar en coma y pues por fin la muerte, ¿no? O en el otro extremo, el fallo por exceso de comida, la hiperglucemia crónica, que lleva a un daño vascular, neuropatía, diabetes, ¿sí? Entonces, en ambos casos, el sistema de control, el hipotálamo y el páncreas,
pues quedan desregulados y no logran restablecer el punto de equilibrio energético. Entonces, lo mismo pasa con las necesidades que les voy a presentar acá. Entonces, estas ya serían las llamadas necesidades sociales. Entonces, a nivel afectivo, por ejemplo, pues también podemos estar equilibrados o desequilibrados. Entonces, el afecto es una necesidad que tiene que ver con la percepción subjetiva de ser querido y valorado por los otros y por el sí mismo. El sustrato fisiológico del afecto pues se mapea en los circuitos de recompensa que evolucionaron para garantizar la supervivencia cooperativa del ser humano. Nosotros somos un animal ultrasocial, ¿no? Entonces, cuando una persona no recibe afecto, experimenta tristeza. Entonces, fíjense, la tristeza es el impulso de buscar afecto, como el hambre es el impulso de buscar comida y restablecer el equilibrio interno del organismo. Entonces, cuando hay tristeza por la muerte de un ser querido, me rechazaron, me sentí rechazado, una ruptura amorosa, terminé con mi pareja, en general la pérdida o la falta de, por eso es que se activa la tristeza, eh, se presenta cuando hay una pérdida o una falta de, ¿no? Entonces, la falta de o la pérdida se percibe como un suceso de alta relevancia negativa. Entonces, esa señal viaja a la corteza cingulada anterior dorsal y a la ínsula anterior, donde también hay circuitos de la matriz del dolor físico, ¿sí? Los centros de dolor en el cerebro, o sea, en la tristeza se activa la misma red nocioceptiva de una quemadura real. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el dolor emocional y el dolor físico. Entonces, toda la información de la tristeza desciende al subgiro cingulado y cuando la tristeza se prolonga, el subgiro cingulado mantiene una activación circular con la red neuronal por defecto, alimentando la rumiación, la sensación de vacío, sintiendo más fuerte el dolor de la tristeza. Entonces, entre más hiperactividad haya en esta región, es más difícil para la persona desprenderse, por ejemplo, de los pensamientos intrusivos, melancólicos, ¿no? Entonces, en paralelo, por ejemplo, la avénula lateral actúa como un semáforo bioquímico. ¿Sí? Cuando interpreta que ya no hay recompensa posible, pues libera señales inhibitorias que apagan la cascada dopaminérgica mesolímbica. Entonces, esa caída de dopamina produce anedonia, pérdida de la motivación, pues que ya son típicos ya de la depresión, entonces de la tristeza. Hay fallos en la homeostasis, no pude recuperar el equilibrio afectivo y ya pasé fue a la depresión. Entonces el hipotálamo, pues ahí alertado, activado por la amígdala y el subgiro cingulado, produce una hormona liberadora de corticopropina, ¿sí? La hipófisis responde con acetilcolina y finalmente pues las suprarrenales inyectan cortisol en la sangre, que ya también están bastante ustedes familiarizados con el cortisol. Entonces, en la tristeza también actúan, por ejemplo, los neuropéptidos. Con la desconexión afectiva, cae la oxitocina y se desploman las endorfinas que normalmente pues anestesian el malestar cuando, por ejemplo, recibimos un abrazo. Entonces, cuando una persona eh, triste recibe un abrazo, o sea, percibe afecto, la misma red que generó la alarma orquesta la calma, ¿sí? La corteza prefrontal ventromedial reevalúa el significado de la pérdida, envía proyecciones inhibitorias a la amígdala, la avénula libera su freno dopaminérgico, el cortisol desciende, cae y la oxitocina asciende, restaurando así pues toda la homeostasis socioafectiva. Entonces,
pues no nos podemos detener en las neurociencias de todas estas emociones, pero bueno, en un curso, digamos que más profundo, sí podemos corroborar a nivel neuro estas necesidades y cómo nos llevan a estas emociones. Entonces, ahora pues miremos las emociones. Las emociones se dan Am, pues gracias al lenguaje proposicional. Los humanos somos los únicos que tenemos lenguaje proposicional y por tanto, pues esta capa compleja de emociones, ningún animal, por ejemplo, siente vergüenza o siente culpa, ¿sí? Eh, los humanos somos los únicos que tenemos este lenguaje proposicional que nos permite darle lenguaje y complejizar las emociones. Entonces, por ejemplo, gracias al lenguaje proposicional, pues los humanos somos los únicos que podemos pensar sobre lo que sentimos, podemos sentir sobre lo que pensamos, podemos sentir sobre lo que sentimos y podemos pensar sobre lo que pensamos. Eso no lo puede hacer ningún animal. Entonces, frente a la tristeza, yo puedo observarme a mí mismo, sentir esa tristeza, explicarme esa tristeza, o, por ejemplo, sentir enojo frente a esa tristeza porque fue injusto que mi pareja me dejara por mi mejor amigo. Entonces estoy sintiendo tristeza y estoy sintiendo enojo también. Entonces, si ven, eh, pensando sobre lo que siento y sintiendo sobre lo que pienso. Entonces, al interpretar todo esto, pues lo estoy pasando también por el canon de mi cultura, de mi familia, lo contrasto con una serie de valores morales, de guiones que me indican si es correcto sentir así o no, etcétera. Entonces la emoción, como vemos, se deriva de la interpretación, pues asentada en una serie de deberías de la cultura pues, a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, sobre lo que se monta una construcción y una interpretación. Miremos aquí, por ejemplo, cómo la tristeza se complejiza en culpa. Sí, la culpa es específicamente la tristeza vicaria. Nos sentimos culpables cuando somos conscientes de que hemos lastimado, herido a alguien. Por eso la tendencia de acción de la culpa, todas estas emociones tienen una tendencia de acción, pero específicamente la tendencia de acción de la culpa es la reparación. Yo quiero reparar el daño que hice o el sometimiento, ¿sí? Cuando nos sentimos muy culpables, cuando decimos, pucha, la embarré feísimo, entonces ahí nos sometemos. Miremos la vergüenza, la vergüenza que es una emoción muy importante, transversal en trastornos psicológicos graves, ¿sí? Ah, por ejemplo, si ustedes, bueno, quienes son viejitos como yo, eh, por ejemplo, conocieron un grupo que se llamaba Nirvana. Kurt Cobain, el vocalista de ese grupo, se suicidó y cuando uno analiza ese suicidio, fue por pura vergüenza. Eso fue vergüenza pura y dura. Incluso lo plasma en su carta de suicidio, ¿no? Entonces, esta emoción, como les digo, es transversal a trastornos psicológicos graves que incluso puede llegar al suicidio. La vergüenza pasa por la autoevaluación a ojos de un otro generalizado, que es el representante de la cultura o de mi propia familia que yo he internalizado a lo largo de mi vida. Entonces ese otro es el que valora o evalúa si soy digno o indigno de, sí, de ser quien soy, de existir, ¿no? Entonces la tendencia de acción de la vergüenza es la desaparición. Uno quiere desaparecer de la escena para ya no ser visto y por lo tanto para ya no ser evaluado. Ahora, debajo de la emoción existe una necesidad que no está siendo valorada en ese momento en que emerge la emoción. Entonces, la culpa y la vergüenza se vinculan con las necesidades
solo a través de o de la amenaza de ser rechazado, ignorado, expulsado, despreciado, es decir, sentirse culpable, sentirse triste por la posibilidad de dejar de ser querido o apreciado por haber lastimado a alguien y sentirse avergonzado, es sentir miedo de ser despreciado porque la emoción primaria de la vergüenza es el desprecio. Entonces, sentir miedo de ser descubierto como alguien despreciable o indigno. Entonces, aquí vienen las personas que hablan de la emoción como algo que pudiéramos manejar, como algo exterior sobre lo que pudiéramos ejercer control como objetos. Y las emociones no son eso. Hablar de esa manera evidencia nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. Nos relacionamos con nosotros mismos como objetos a los que tenemos que controlar. Pues por eso tenemos el tipo de psicopatologías que tenemos aquí en Occidente. Pero las emociones no se pueden controlar, no se pueden gestionar, se puede luchar contra ellas, pero uno está destinado al fracaso. De hecho, tampoco se puede rechazar, no se pueden rechazar, no puedes rechazar una emoción porque por más que la niegues, ahí va a estar. O sea, rechazar una emoción es un pleonasmo, sí puedes o no aceptarla, pero pues ahí va a seguir. Entonces, esas no son metáforas útiles para hablar o para sí, hablar de cómo se trabaja con la emoción. Más que aceptar o evitar una emoción, consiste en entender por qué la estás evitando, por qué nuestro paciente está evitando esa emoción, si tiene que ver con su identidad. Por eso cuando yo trabajo con mis pacientes no les digo, tienes que aceptar la emoción y ya, ¿sí? En realidad para trabajar con el problema emocional hay que hacer cosas que no tienen que ver con la emoción en sí misma, porque la emoción en sí misma no es lo que cambiamos. El objetivo no es cambiar la emoción por dolorosa que sea. Si tú pierdes a alguien significativo, pues te va a dar una tristeza inmensa. Sí, la tristeza va a ser tristeza, no se puede cambiar la emoción porque pues, no podemos cambiar sistemas corticales y subcorticales. Con lo que trabajamos no es con la emoción, sino con la necesidad que le subyace. La relación entre la necesidad y la emoción se da cuando la necesidad se presenta, ¿sí? Es decir, cuando en una interacción con alguien emerge una necesidad, esa necesidad se percibe a través de la emoción que suscita. Toda emoción aparece porque debajo hay una necesidad que no está siendo satisfecha y la emoción solo deja de sentirse cuando la necesidad se valora, o sea, que cuanto más infravalorada esté la necesidad, pues más intensa es la emoción. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo necesito afecto y me da tristeza, cuando yo vuelvo a recibir afecto, entonces pues esa tristeza se va tal de que no hay depresión, culpa o tristeza, ¿sí? Cuando se activa la necesidad de respeto, yo siento ira. Entonces, cuando logro poner límites, pues ya no estoy sintiendo ira. Yo necesito estar protegido, ¿no? Entonces, cuando el miedo persiste, cuando yo estoy sintiendo miedo constante, vienen los problemas de ansiedad. Entonces, no trabajo sobre la ansiedad y sobre el miedo, sino sobre sentirme protegido. Cuando ya me logro sentir protegido, cuando tengo herramientas para protegerme a mí mismo, pues ya no tengo miedo, por ende la ansiedad se va. Lo mismo con reconocimiento y pertenencia a grupos, ¿no? Entonces, estas necesidades que se manifiestan continuamente en cada interacción con otros, como vimos, pueden conducir a ser reconfirmadas o valoradas o desconfirmadas o infravaloradas. Entonces, desde este punto de vista, la salud mental se debe al ser capaz de valorar y reconocer una necesidad. Porque si no se logra reconocer la necesidad, tampoco se puede satisfacer. Nadie te puede dar lo que tú no crees que te mereces. Si tú no crees que puedes recibir amor, por mucho que te lo pongan ahí, no lo vas a tomar, no lo vas a sentir, no te vas a sentir amado. Si tú te crees incompetente, ¿sí? Eh, no puedes sentirte respetado por mucho respeto que te estén dando. Porque
La única razón por la que hacemos las cosas en la vida es por las necesidades. Con tal de que el objetivo del proceso psicoterapéutico pues, es trabajar con la necesidad que le subyace a la emoción para que la emoción dé paso a otra. Por ejemplo, en una silla vacía, donde la persona está en diálogo virtual con, por ejemplo, un padre autoritario. ¿No? Entonces, el objetivo de la silla vacía eh, no es que la persona se pueda enfadar con su padre, que es que es la manera tradicional como se trabaja. El objetivo sería que la persona sea capaz de valorar su necesidad con su padre, diciéndole, por ejemplo, un padre autoritario, toda la vida he buscado tu reconocimiento y me doy cuenta que es imposible que te sientas orgulloso de mí. ¿Sí? Me doy cuenta que quizá no esté en ti que me reconozcas, sino empezar a reconocerme y a enorgullecerme de mí mismo. Entonces, el poder articular esto con el paciente se da en el contexto de la necesidad de reconocimiento, pero aquí no se está obligando a su padre a darle ese reconocimiento. Es decir, la persona se da cuenta que sí merecía reconocimiento legítimo, pero al no obligar al padre a dárselo, pues esa ira, ese resentimiento, pues se van y se transforman y dan lugar a la tristeza de que no le van a dar lo que sí merecía. Tristeza que sana, pues sana porque le permite a la persona valorar su necesidad y volverse a conectar con esa parte de sí misma que había vivido hasta entonces esa necesidad como ilegítima o como indigna. ¿No? Y aquí aparece algo que es clínicamente incómodo, eh, ¿sí? Si no comprendemos las necesidades que están en la base de la activación emocional, pues es posible que estemos interviniendo sobre la superficie del problema, pero no sobre su origen. Entonces, no se trata de regular emociones, se trata de comprender qué necesidad está en juego, cómo se organiza esa necesidad en la historia del paciente, cómo se expresan en la relación terapéutica. ¿No? Entonces, pues lo que hemos visto o lo que estamos viendo hoy, bueno, pues es solo una introducción porque pues cuando empezamos a trabajar clínicamente desde esta perspectiva, aparecen preguntas mucho más complejas como, pues, ¿cómo evaluamos estas necesidades en sesión? ¿Cómo se integran con distintos modelos terapéuticos? ¿Cómo intervenimos cuando están profundamente alteradas, insatisfechas? Entonces, mañana vamos a abordar una pregunta clave para cualquier psicólogo clínico, ¿sí? ¿Cómo sabemos si una intervención psicoterapéutica funciona realmente? Pues vamos a revisar pues, los criterios científicos para terapias basadas en evidencia y cómo esto impacta pues, directamente en la clínica. Entonces, bueno, eso para mañana. Por hoy terminemos de explicar este cuadrito para dejarlos interesados en el tema. Entonces, fíjense, bueno, ya hablamos del afecto, eh, hablemos del respeto. El respeto tiene que ver, a ver, hagamos un pequeño ejercicio, aunque ya se me fue la hora, son las 9:10. A ver. ¿Qué necesitamos cuando, cuando tenemos tristeza? Necesitamos un abrazo, el afecto. De eso ya hablamos. ¿Qué necesitamos cuando nos sentimos irrespetados? ¿Qué creen? Cuando yo necesito afecto me da tristeza. La tristeza, como el hambre, es la búsqueda del afecto. Recibo un abrazo, se restaura el equilibrio afectivo. Entonces, cuando me siento triste, necesito un abrazo. Cuando me siento irrespetado, ¿qué necesito? ¿Qué dicen? Oh, por Dios, ustedes se enloquecieron
¿Por qué se empezaron a compartir los correos electrónicos? ¿Por qué comparte? ¿Por qué se ponen tan en peligro? No, no compartan su correo electrónico, borren eso. ¿Quién pidió el correo electrónico? Quien pidió el correo electrónico es porque les quiere robar sus datos. Entonces, quienes compartieron el correo electrónico por Zoom, vayan y borren ese correo porque se ponen en peligro, porque, a ver, ¿qué necesitamos cuando nos sentimos irrespetados? Emoción de ira para poner límites, ser valorado y escuchado, respeto, disculpas, reconocimiento, límites. Entonces, efectivamente. A ver, sí, en serio les recomiendo que borren, eliminen su correo electrónico del chat de Zoom. Entonces, listo. Efectivamente, cuando uno se siente irrespetado, lo que tiene el respeto tiene que ver con verse de igual a igual al otro y con poner límites, con mi espacio psicológico, ¿no? Entonces, cuando yo siento invadido mi espacio físico y mi espacio psicológico, es cuando me siento irrespetado. Entonces, cuando aparece la necesidad de respeto, cuando yo necesito respeto porque me estoy sintiendo irrespetado, aparece la ira. La ira, la ira frente a alguien que está a mi nivel o el desprecio frente a alguien que percibo que no está a mi nivel. ¿No? Entonces, esa persona me está irrespetando, está pasando todos mis límites, ¿sí? Me está diciendo que yo no sirvo, me está ofendiendo, me está despreciando, ¿no? Entonces ahí aparece la ira para protegernos. La ira es la que restaura el respeto. No confundan ira con violencia, ¿sí? La violencia es otra cosa completamente diferente. Ya la violencia es una conducta más elaborada, ¿no? La agresión, etcétera. Sí, la ira es, como decíamos, la emoción, la evaluación de esa situación, del por qué me estoy sintiendo irrespetado, etcétera. Entonces, cuando yo a través de la ira pongo límites, entonces yo me voy a sentir respetado. Si el otro me respeta, bien, ahí la homeostasis, el equilibrio se recupera. Pero si el otro me está humillando constantemente, la ira pasa a convertirse en vergüenza y en resentimiento. Entonces, quienes fueron muy humillados, ¿sí? Quienes fueron irrespetados constantemente y humillados, sienten mucho resentimiento. Son esas mismas personas que humillan al otro constantemente. Si ustedes, por ejemplo, han conocido casos de jefes que, que humillan y que gritan a todo el mundo y que dicen muchas groserías, que irrespetan, esas personas que humillan constantemente y pasan y se creen por encima de los demás, tuvieron problemas con la necesidad de respeto. Fueron humillados, fueron avergonzados y lo que sienten es un profundo resentimiento. Entonces, eh, pues como ven, yo con lo que trabajo es con que esa persona recupere el respeto por sí mismo y empiece a poner límites, aprenda a decir que no, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí yo me enfoco en el respeto. La necesidad de protección, pues yo necesito sentirme protegido en mi lugar seguro. Por ejemplo, quienes saben, por ejemplo, de tauromaquia, mm, cuando el toro sale al ruedo, apenas sueltan al torito, el torito se para en un lugar y ese lugar se llama la querencia. Entonces, por eso eso que ni siquiera puede llamarse deporte, eso es tan cruel. Los banderilleros, ahí en la querencia, el toro se para y es su lugar seguro. ¿Sí?
Ahí no van a atacar a nadie, ahí el toro no va a hacer absolutamente nada. Entonces, la labor de los banderilleros es sacar al toro de ese lugar primero donde se paró. Y ahí es donde empieza pues la masacre con el pobre torito. Entonces, necesitamos sentirnos protegidos en nuestro lugar seguro. Entonces sentimos miedo, por ejemplo, cuando tenemos padres muy agresivos, padres violentos. Entonces el papá llega borracho a la casa los fines de semana y llega y le pega a mi mamá. Entonces mi mamá llora y entonces yo estoy sintiendo mucho miedo porque estoy viendo a mi papá borracho pegarle a mi mamá. Entonces yo empiezo a llorar. Y entonces el papá se desespera con el llanto del niño y va y le pega al niño también. Entonces, pues ahí se está sintiendo mucho miedo. Si ese papá no cambia y esa situación persiste y el niño siente miedo y entonces la mamá empieza con que me voy a separar de su papá, entonces también el miedo a la pérdida y hay muchos miedos, entonces ese miedo ya se convierte en un problema de ansiedad. Y ya sabemos las vertientes de la ansiedad. Una ansiedad puede resultar en ansiedad generalizada, en trastornos obsesivo-compulsivos, o en ataques de pánico, por ejemplo. Entonces, esa persona no logra, esa persona que siente miedo, no logra sentirse protegida. Entonces, pues acá yo trabajo con ese sentimiento de desprotección, ¿sí? Eh, entonces, cuando esta persona logra sentir que se puede proteger a sí mismo, pues ya no siente miedo y por ende ya no va a sentir ansiedad, como les decía. El reconocimiento tiene que ver con el logro, ¿sí? Con lo que el niño logra. Eh, entonces, no es obviamente lo mismo un papá que le está diciendo a sus hijos o a su hijo constantemente que es un inútil, que no sirve para nada, que otra vez trayendo calificaciones malas, que no va a servir ni para barrer las calles, ¿sí? Ahí hay falta de reconocimiento. Entonces, no es lo mismo a un papá que le puede decir a su hijo, fallaste, pero no, pues no pasa nada, lo haces bien la próxima vez. Y acá eres muy inteligente, hijo, te felicito. Sí, entonces el hijo que llega y metí 2 goles hoy, felicitaciones, hijo. eh, o eres muy inteligente, hijo, te felicito, te amo, etcétera, ¿no? Entonces, allí el reconocimiento tiene que ver con los logros de la persona. Cuando hay padres que no reconocen y por el contrario, para empeorar el asunto, que son súper exigentes, ¿sí? Son sobre exigentes. Si usted tiene que ser el mejor, si usted sí tiene que eh, siempre tiene que sacar las mejores calificaciones, tiene que estar en el cuadro de honor, si no, no sirve para nada, ¿sí? Entonces, ese niño empieza a sentir que decepciona a sus padres y más adelante que es una decepción para sí mismo. Entonces, esa persona puede irse por dos caminos, o por el camino del perfeccionismo. Entonces empieza a hacer todo perfecto y por más que le digan que lo hizo bien, pues no, pues sigue sintiendo decepción, ¿sí? Porque le falta el centavo para el peso. Entonces me saqué 9,5 sobre 10, pero pues no me saqué el 10. Entonces el 9,5 no me sirve porque mi papá eh, actuaba así. Entonces esas personas se vuelven súper perfeccionistas y lo hacen todo bien. Yo tuve un caso aquí en Colombia, a los actores eh, buenos reciben un premio que se llama el Premio India Catalina. Entonces, yo atendí a un actor muy famoso aquí en Colombia que tenía problemas de reconocimiento. Ambos padres, pero sobre todo el papá, supremamente exigente. ¿Mm?
Entonces, cuando él estaba recibiendo su premio India Catalina, él estaba más atento de lo que iba a decir el papá que del reconocimiento que le estaba dando todo el mundo. Y lo que dijo el papá fue, ¿cómo te subes así vestido a recibir ese premio? Entonces lo invalidó en un momento en que debería reconocer. Entonces, eh, es un buen actor y cuando le dicen que es un buen actor, él siente que se están burlando de él. Entonces, hay falta de motivación. ¿No? Son estos pacientes que les dicen a ustedes, todo está bien en mi vida, todo está bien con mi familia, todo está súper bien con mi trabajo, pero no quiero hacer nada. No quiero levantarme de la cama y no quiero hacer nada. Entonces, ese diagnóstico se confunde con depresión, ¿sí? Entonces, ustedes empiezan a tratar depresión cuando en realidad es falta de motivación. Por eso la evaluación de las necesidades insatisfechas es tan supremamente importante, que yo puedo estar tratando una cosa que es otra completamente diferente. Entonces este hombre no quería levantarse de la cama, no quería hacer nada, le salían contratos, incluso lo llamaron de Netflix y él rechazó la oferta, etcétera. Entonces ahí hay una falta de motivación. ¿Qué fue lo que hicimos? Trabajar para que él para que él se reconociera a sí mismo, o sea, trabajar directamente, no con la depresión, no con la falta de motivación, no con la decepción, sino con el reconocimiento y san, problema solucionado. Este hombre ya dejó de sentir que era una decepción para sus papás, se logra reconocer, claro que ese tratamiento fue bastante costoso, fue un poco largo, pero se logró el objetivo. Y la pertenencia a grupos, pues somos animales ultrasociales, entonces por eso la familia, por ejemplo, es tan importante, nuestros grupos de amigos son tan importantes. Entonces, quien no logra integrarse en un grupo, pues lo que siente es soledad, y si esa soledad persiste, pues viene aislamiento con ideación suicida. Entonces acá trabajamos sobre la pertenencia a grupos, o sea, sobre las habilidades sociales.